Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Comenzó el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Comisionado de la ONU para Refugiados habló a La Voz de América sobre su visita a la frontera colombo-venezolana. Además, viajeros domésticos tendrían que dar negativo al coronavirus antes de abordar un avión en Estados Unidos. Efecto llamada. Expertos temen que las nuevas políticas migratorias motiven mayor éxodo desde Centroamérica. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Empezó el segundo juicio político a Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. En este primer día de proceso se debatirá y votará sobre la constitucionalidad de llevar a juicio a un expresidente. Nos vamos ya mismo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el Capitolio, para tener lo último de estas primeras horas del procedimiento. Adelante, Jacopo. Yasmín, el histórico juicio político comenzó con los gestores de la Cámara de Representantes reproduciendo un vídeo que ilustra la toma del Capitolio el 6 de enero y los actos violentos intercalados con las palabras del expresidente. Después varios gestores hablaron explicando la legitimidad de este juicio porque ya en el pasado se ha condenado a exfuncionarios y entre estos habló Jamie Raskin, el líder de los gestores, casi llorando y recordando los traumáticos momentos del 6 de enero con parte de su familia presente en el Capitolio. Él dijo que este caso se basa en hechos fríos y duros y que los abogados de Trump solo están tratando de bloquear estos hechos, argumentando que si se comete un delito imputable en las últimas semanas en el cargo, se hace con impunidad constitucional para un presidente. Y todos pueden ver de inmediato por qué esto es tan peligroso. Es una invitación al presidente para que haga su mejor esfuerzo en cualquier cosa que desee que hacer en su camino a la puerta, incluido el uso de medios violentos para cerrar esa puerta, aferrarse a la oficina oval a toda costa y bloquear la transparencia pacífica del poder. En otras palabras, la excepción de enero es una invitación a la peor pesadilla de nuestros fundadores. Los gestores de la Cámara de Representantes argumentan que Trump instigó los disturbios y el objetivo es convencer a 17 senadores republicanos para que voten para condenarlo, algo improbable por ahora, mientras la defensa de Trump argumentó que el exmandatario solo expresó sus pensamientos protegidos por la primera enmienda. Este juicio trata de intercambiar libertad por la seguridad ante la turba. Honestamente, no. Esto no puede ser. No podemos estar pensando en eso. No podemos sugerir que castiguemos a la gente por su discurso político en este país. Y si la gente comete actos ilícitos como resultado de sus creencias y cruzan la línea, deberían ser encerrados. Esta noche debería realizarse la votación para decidir si es constitucional o no entablar juicio político a un expresidente. Para seguir adelante solo se necesita una mayoría simple que los demócratas ya tienen. Entonces es casi seguro que el juicio continuará en la mañana cuando la defensa y la acusación plantearán sus casos durante 32 horas. Gracias, Jacopo. Mientras tanto, en la Casa Blanca intentan no desviar la atención de la agenda del presidente Joe Biden sobre el plan de rescate por la pandemia, a pesar del notable interés de la prensa por el histórico segundo juicio contra el expresidente Donald Trump. Nos conectamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca sobre el procedimiento que se lleva a cabo en el Capitolio? A la Casa Blanca o a la secretaria de prensa de la Casa Blanca le preguntaron sobre la constitucionalidad de este segundo juicio político histórico por demás al expresidente Donald Trump. Dijo que la Casa Blanca no se va a meter en asuntos que corresponden al Senado en este momento que está llevando a cabo este juicio político. También dijo que el presidente Joe Biden incluso no va a seguir esta semana la transmisión en las cadenas de televisión nacional de este juicio político al exmandatario Donald Trump. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy.
Obviamente, esta es una gran historia en el país. Nadie aquí lo niega. Y ciertamente habrá mucha tensión y concentración en ella. Pero nuestro enfoque y el enfoque del presidente es hacer que las personas vuelvan a trabajar, mantener la pandemia bajo control. Y eso significa que no vamos a opinar sobre todas las preguntas sobre el juicio político. Y no creemos que sea necesario o sea nuestro papel. El enfoque del presidente Biden sigue en el paquete de ayuda o estímulo económico para las familias que se han visto golpeadas por la crisis sanitaria, por la pandemia. Y el día de hoy se reunió con empresarios, los más importantes empresarios de Estados Unidos. Allí volvió a hablar sobre el juicio político. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Tengo un trabajo. Mi trabajo es mantener a la gente trabajando. Ya hemos perdido más de 450,000 personas. Perderemos muchas más si no actuamos decisiva y rápidamente. Mucha gente, como dije, se va y los niños van a dormir con hambre. Muchas familias padecen inseguridad alimentaria. Tienen problemas. Ese es mi trabajo. El Senado tiene su trabajo. Están a punto de empezar. Estoy seguro de que se conducirán bien. Y eso es todo lo que voy a tener que decir. Pero el real objetivo de la administración Biden es que el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado lleguen a un acuerdo para saber cómo destinarán este paquete de 1.9 billones de dólares para la economía y también para acelerar la vacunación de personas en Estados Unidos. Yasmín. Jorge, gracias. Y usted recuerde que el desarrollo de esta noticia lo podrá encontrar en nuestro portal www.boanoticias.com. Y en más noticias, en su más reciente visita a Colombia, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, reiteró el compromiso de su agencia con los migrantes y refugiados venezolanos. Allí acompañó al presidente Iván Duque durante el anuncio de su plan de protección migratoria para por lo menos 1 millón de venezolanos. Celia Mendoza conversó con Grandi. ¿Qué espera el alto comisionado, Celia, que suceda tras este anuncio? Yasmín, es importante para él que esto se convierta en el primer paso de una estructura o de un plan regional. Él habló con La Voz de América acerca de esta expectativa, reconociendo también los retos que se han enfrentado y asegurando que es fundamental trabajar como región. La regularización de los venezolanos en Colombia es el primer paso de lo que, según explicó a La Voz de América, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, podría ser una política regional para asistir en la crisis humanitaria venezolana en la región. Espero que esta iniciativa sea estudiada, observada por otros países y que tomen la iniciativa del ejemplo colombiano. Y una que requerirá apoyo estructural y financiero, afirmó Grandi, quien indicó que a corto plazo los fondos que se necesitan para asistir a la región en esta crisis humanitaria son de alrededor de 1.500 millones de dólares. Colombia necesita recursos para implementar eso. Colombia ya ha hecho una gran contribución diciendo que estas personas pueden ser regularizadas. Ahora es el momento de que la comunidad internacional dé un paso adelante. Apoye a Colombia. Apoyo humanitario a corto plazo para las necesidades de la gente en movimiento, pero también apoyo estructural. Grandi confirmó el continuo diálogo con instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras resaltó la relación de su agencia con la nueva administración estadounidense en torno a esta iniciativa, así como la migración y refugiados en la región. Realmente contamos con el liderazgo humanitario y el apoyo concreto de Estados Unidos, de la nueva administración que creo entiende muy bien esta dinámica y lo hemos escuchado del presidente Biden, lo hemos escuchado del secretario Blinken, y estoy seguro de que es algo que conmueve a la nueva administradora de USAID, Samantha Power. Grandi fue específico acerca del mensaje enviado en Twitter por parte del secretario de Estado estadounidense, felicitando al gobierno colombiano, y también aseguró que esperan que sean aliados durante los próximos meses. Gracias, Celia. Y justamente en el marco de este plan de protección migratoria, en Colombia se desató la polémica por un decreto que permitirá regularizar la permanencia de alrededor de 1 millón de inmigrantes venezolanos durante 10 años. Yair Díaz nos explica qué beneficios tendrían los refugiados y las opiniones que generó esta decisión. Colombia dio un paso en la historia de la migración en América Latina. Un proyecto presentado por el presidente Iván Duque ofrece protección y regularización por 10 años a los migrantes y refugiados venezolanos. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal
Esta decisión fue aplaudida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien por medio de su cuenta de Twitter dio un espaldarazo a esta medida. Estados Unidos está al lado de Colombia en el apoyo a refugiados y migrantes. Una medida que ha generado opiniones divididas, como la del senador Gustavo Bolívar, quien trinó que este decreto era polémico, ya que se firmaba de cara a las elecciones presidenciales en Colombia. Como vienen elecciones, Duque les ofrece nacionalidad. Lo mismo hizo Chávez. Expertos señalan que la nueva condición legal de los venezolanos no les da ciudadanía ni el derecho a votar. Mientras que para el senador Edward García, el estatuto solo busca proteger los derechos fundamentales de los venezolanos. Padecen el régimen de Nicolás Maduro y que Colombia les va a dar protección integral. Ella es Viviana Canasto, una colombiana que rechaza este decreto de manera tajante. Para ella, esta medida empobrece más al país suramericano. Deben priorizar primero a los colombianos como ciudadanos y más con esta pandemia. Para los ciudadanos venezolanos en Colombia, esta medida es justa y necesaria, ya que les urge una estabilidad económica y social. Pudiéramos estar inscritos a una EPS y tener unos mejores beneficios con un estatus legal. Colombia es el único país de la región que ha implementado una medida de este tipo. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. El gobierno de Estados Unidos está considerando requerir la prueba negativa del COVID-19 a todos los viajeros de vuelos domésticos. Adicionalmente, el proceso para adquirir la vacuna está generando ansiedad, pues hay quienes esperan semanas para obtener una cita. José Pernalete nos tiene todos los detalles desde Miami. Adelante, José. Así es, Yasmín, sobre esta prueba que está considerando asumir como obligatoria por parte del secretariado, en este caso del Departamento de Transporte. Esto ya ha generado algunos roces por parte de las aerolíneas, porque consideran que esto podría incluso arrojar más pérdidas en el proceso largo de recuperación en la aeronáutica. Los viajeros de vuelos domésticos ahora deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder abordar los aviones. Esta exigencia, que aún no está vigente, la establecerá el gobierno estadounidense bajo la observación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sí, lo que agregaría es que mientras más pruebas de detección estamos haciendo en los lugares donde la gente se reúne, creo que la enfermedad asintomática será la que más detectemos. Y ciertamente hay muchas más reuniones que ocurren en los aeropuertos, y en la medida en que tengamos pruebas disponibles para poder hacer pruebas, en primer lugar, animaría a la gente a no viajar. Pero si viajamos, esta sería otra medida de mitigación para intentar disminuir la propagación. Mientras los estadounidenses siguen tras el objetivo de lograr ser vacunados, a pesar de los esfuerzos anunciados por realizar inmunización masiva, hay quienes pasan hasta 3 semanas para lograr una cita para inmunizarse. Así lo contó José Luis Espinosa, de 68 años de edad, quien debe visitar a su padre constantemente en California. Bueno, sentirse más seguro, porque ahorita donde estés es un miedo que llevar el virus, que te dé el virus y llevarlo a otros. Afortunadamente fue la última dosis que dieron, fue la última y fui el agraciado, el suertudo. Según los CDC, en Estados Unidos se han aplicado 39 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, es decir, el 9% de la población del país aproximadamente. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, aunque la tendencia es hacia la baja, Estados Unidos todavía lidera el número de contagios a nivel mundial. Yasmín. Gracias por el reporte, José. Tras la eliminación de 12 millones de piezas de contenido, Facebook e Instagram informaron que tomarán medidas para desmantelar la información falsa que circula en sus plataformas sobre la vacuna contra el COVID-19. Laura Sepúlveda habló con uno de los verificadores que trabaja de la mano con Facebook. Con 3 acciones puntuales, Facebook busca aportar al control de la pandemia, datos informativos sobre la efectividad de la vacuna, $120 billones de crédito para campañas de organizaciones y agencias de Naciones Unidas y la eliminación de publicaciones con información falsa. Hay tanta información en línea que incluso tratar de eliminar parte de la información es difícil, es un desafío. A través de los usuarios que informan cosas que creen que son falsas o su algoritmo que dice, creemos que esto podría ser falso. Los verificadores de hechos obtienen una lista de miles de publicaciones todos los días, cosas que pueden ser falsas o que pueden no serlo.
Hasta el momento, 12 millones de publicaciones han sido eliminadas, según informó el director de salud de Facebook. Aaron Shurkman, director ejecutivo de PolitiFact, uno de los muchos verificadores de datos con los que trabaja el gigante de medios sociales, destaca la importancia de la medida, que se basa en una decisión consensuada, pues han comprobado que la información falsa se propaga con mucha más rapidez que la verdadera y generalmente, señala, es publicada de manera intencional. Van a depender de periodistas independientes que viven de hacer esto, que miran afirmaciones sobre vacunas o información errónea sobre el COVID, y cuando hay este gran consenso entre todos estos diferentes reporteros, periodistas, van a tomar medidas. El experto destaca que la solución puede y debería comenzar desde casa, al ser crítico sobre la información publicada por Facebook y otros medios como WhatsApp. Quien la publica tiene credibilidad, cuáles son sus fuentes, es información verificable, son preguntas que nos ayudan a ser nuestros propios verificadores de datos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En Honduras, más de 5 millones de habitantes serán vacunados contra el COVID-19. El proceso, que se realizará en varias fases, forma parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Óscar Ortiz nos da los detalles. Más de 5 millones de hondureños están incluidos para ser vacunados contra el COVID-19, según el gobierno de Honduras. Y dentro de este esquema avalado por la Organización Mundial de la Salud, serían los primeros en contar con la inmunización. Honduras ha definido estos grupos con base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con base al análisis que se ha realizado en la caracterización epidemiológica del comportamiento de la COVID-19 en Honduras, es decir, cuáles son los grupos que han sido más afectados. Médicos, microbiólogos, enfermeros que conforman el área de la salud pública y no pública serían los primeros en vacunarse contra el COVID-19 y como parte de este esquema, Honduras, junto a otros países en Centroamérica, ha asegurado donaciones de la vacuna mediante el mecanismo COVAX-Gavi. El plataforma COVAX, de donde Honduras y la mayoría de los países del mundo van a recibir esta vacuna de donación, realmente es un mecanismo de equidad. Y como un aporte para realizar la vacunación, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó cerca de $400 millones para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 a 8 países del Sistema de Integración Centroamericana SICA, entre estos Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Las políticas migratorias de la administración Biden podrían tener un efecto llamada, según expertos en Centroamérica, quienes por un lado celebran la aproximación humanitaria al fenómeno de la migración, pero también temen que las medidas terminen alentando a un mayor éxodo irregular. Eugenia Sagastume tiene el reporte. Más caravanas es uno de los pronósticos de algunos expertos ante las propuestas del nuevo gobierno de Estados Unidos en temas migratorios. La mayor parte de los migrantes de Centroamérica no aciertan a distinguir una política de otra, de un decreto, y lo único que están percibiendo es que hay un nuevo presidente en Estados Unidos que es más favorable a la migración. Eso podría ser un efecto llamada. A pesar de que destacan la importancia de priorizar el aspecto humanitario, los expertos advierten que el fenómeno no desaparecerá mientras no se ataquen las raíces de su existencia. Nos encontramos en países de extrema pobreza, de pobreza y de violencia, donde las personas huyen para salvar su propia vida y también de los desastres naturales. Las autoridades de México, Estados Unidos y Guatemala impidieron el paso en la última caravana a mediados de enero. A cualquier intención de formar una caravana, nuestro mensaje es claro. Nuestra frontera permanece cerrada. Para evitar desinformación, la recomendación de la especialista Elisea es, cuanto antes, comenzar a explicar en detalle en qué consisten las nuevas políticas. A través de campañas informativas se pueda decir a las personas cuáles son las políticas que se están lanzando, a quiénes benefician y también los programas que se tienen a nivel nacional que puedan beneficiarlos a ellos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Dos importantes organizaciones que promueven la libertad de prensa en Nicaragua decidieron cerrar sus operaciones por la entrada en vigencia de la ley de agentes extranjeros. Algunas organizaciones de periodistas consideran que la clausura representa un duro golpe a la prensa independiente. Donaldo Hernández nos informa desde Managua. La escritora nicaragüense Yoconda Belli anunció el cierre de operaciones de PEN Nicaragua.
la filial de la organización de escritores PEN Internacional. La organización, que lleva casi 20 años de promover la libertad de prensa, se niega a someterse a la ley de agentes extranjeros, aprobada por el partido oficialista en el Parlamento Nacional. Esa ley básicamente nos limitaría nuestro trabajo de denunciar y de hablar sobre las limitaciones a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas en Nicaragua. Otra organización que también cerró operaciones en el país fue la Fundación Violeta Chamorro, tras 23 años de promover la libertad de prensa, la democracia y la libertad de expresión. Es preferible cerrar la puerta con dignidad que vivir bajo la bota represiva o bajo el mandato de una ley siniestra como lo es la ley de agentes extranjeros. El cierre de las dos instituciones sin fines de lucro que defendían la libertad de prensa preocupa a la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Duele este tipo de situación porque aquellas personas que apoyan la libertad de prensa, que apoyan el periodismo nicaragüense, son amigas de Nicaragua. Hasta el cierre de este informe, el gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre la clausura de las dos organizaciones, mientras que funcionarios oficialistas insisten en que la aplicación de la ley busca proteger la soberanía nacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Con un documental, el grupo de investigación SOS Orinoco hace un llamado de conciencia sobre las devastadoras consecuencias de la minería ilegal en el medio ambiente y en la sociedad, alertando sobre el desastre que se ha generado en el arco minero del Orinoco en Venezuela. Alonso Castillo trae el informe. Máquinas que devastan, cianuro que envenena y normas que se violan son algunos de los temas que aborda el documental El arco minero, ecocidio o suicidio, que pone bajo la lupa la devastación humana y ecológica causada por la minería ilegal en Venezuela. Le dijo a La Voz de América Cristina Volmer de Burelli, enlace internacional del grupo SOS Orinoco. El envenenamiento por mercurio, la sedimentación de los ríos, el efecto que está teniendo esta minería caótica, criminal, descontrolada. La destrucción de miles de especies, la deforestación y el envenenamiento con mercurio se intensifica, al igual que los conflictos sociales. Grupos indígenas se están empezando a enfrentar, hermanos se están enfrentando porque unos quieren hacer minería, aunque sea ilegal, y otros no. El grupo SOS explica que la minería a cielo abierto es una práctica prohibida en muchos países, ya que las consecuencias que sufre la naturaleza son irreversibles. El régimen de Maduro está básicamente parcelando el sur del Orinoco. Es el 60% del país. En Change.org hay una petición para que el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluya a Canaima, Venezuela, en la lista de sitios de patrimonio en peligro. Una lucha por minerales, eso nunca se había visto en América Latina. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y los dejamos con Avis Bersins, un padre de familia en Letonia que llevó sus aptitudes de construcción al máximo para el deleite de sus hijos en este invierno. Creó para ellos una pista de bobsled. La construcción llevó más de 6 años y costó alrededor de $60. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.